Hola amigo de YouTube, soy Baxti1997, y esta es la segunda parte de historias de terror. En este video, me acompaña, Alboy108, Red 16438, y un invitado especial, es Luxray, con el avatar de Inuyasha XD, bueno preséntense XD. Hola amigos, soy Alboy108 XD, y yo le ayudaré a Baxti con su video. Yo soy Red 16438, y les vengo a contar historias de terror, así, gracias por invitarme en este video Baxti XD. De nada XD. Hola a todos, soy Luxray, y les contaré historias de terror que se cagarán de miedo. Bueno, el primero que lo cuenta es Luxray. Gracias Baxti, la historia que les contaré se llama Enamorado del Más Allá. Después de cumplir 15 años, mi vida empezó a cambiar. Todo empezó una noche del mes de abril, lista para dormir, algo se acuesta a mi lado en mi cama y me empieza a molestar, a sujetarme de las manos, a respirar sobre mí. Yo tenía los ojos cerrados, por miedo, pero al abrirlos ese ser se desvanecía y me hacía parecer como que había sido parte de mi imaginación. Pasé largas noches sintiendo a ese ser, hacía que yo en las mañanas, me levantara con grandes moretones en todo mi cuerpo, haciendo creer a mi familia que eran cosas mías. Aprendí a vivir con ese ser. Así pasó un año, hasta que un día me decidí a preguntar qué quería de mí, y así lo hice. Llegó la noche y de nuevo llegó ese ser que me llenaba de miedo, y al acercarse a mi cama, saben, es la peor imagen que 7 años después no puedo olvidar. Era un ser regordete, pequeño, llevaba un gran sombrero, y recorría mi habitación dando saltos, tenía la cara diabólica, y una sonrisa de ultratumba. Al verle a la cara, se desvaneció ante mí. Luego de eso, mi madre me llevó con espiritistas, y confirmaron que había sido un duende, que se había enamorado de mí, que toda la vida había vivido en mi casa, y que si le gusta a alguien él se iba a materializar. La verdad es que a mí siempre me han seguido seres del más allá, hasta el punto de ver a mi abuelita, 3 días después de haber fallecido. Es una imagen que no la saco de mi mente, aunque mi familia no le dio alguna importancia. Vi a mi abuela arrimada en el lado de mi cama, vestida con los trajes que fue enterrada, y flotando sobre el piso. Si ustedes no me creen todo lo que me ha pasado, yo sí, pues tengo la suerte, si lo puedo decir así, de ser seguida por seres del más allá, hasta el punto de que hace unos días, uno de estos espíritus me dio su nombre y la dirección donde había vivido. Comprobé que murió hace 5 años víctima de los celos de su esposo. Bueno, el siguiente es mi amigo Aluboy108. Gracias por invitarme Baxti XD, el nombre de la historia, no me acuerdo, pero la historia sí. Comencemos XD. Pues lo viví y te lo cuento. Me fui a vivir con mi familia al campo, a una casa muy grande y hermosa realmente, lo cual con mis pocos muebles quedaba mucho espacio libre, pues tenía 2 living enormes y muchos ambientes, los cuales quedaban vacíos, lo que le daba una sonoridad especial a la casa. Cuando llegué todos me preguntaban ¿qué tal la casa? A lo que yo respondía hermosa, por supuesto, pero de pronto se empezaron a sentir ruidos y pasos que retumbaban en toda la casa. Además, se movían los picaporte de las puertas sin que veas a nadie haciéndolo. Pensé que era yo el sugestionado, pero cuando descubrí que todos los sentíamos y veíamos ya era otra cosa, pues en esa casa se suicidó el dueño anterior. Curioso pero real, todos sabían la historia y de ahí las preguntas. Bueno, el siguiente es Red 16438. Al fin, ya era hora que me dejaras contar historias de terror. Muajajajaja. Bueno, la historia que les contaré es la noche de los muertos. ¿Podría dejar de hacer ese horrible ruido?, dijo la tía Perla casi escupiendo la torta frita que devoraba ferozmente. Es que tengo una ortodoncia recién hecha, contestó avergonzada la abuela Petrona enseñando los premolares. Sí, bueno. Pero eso no es excusa para andar haciendo esos asquerosos ruidos. Después de todo yo no tengo la culpa de sus malformaciones, replicó la tía Perla, para después seguir engullendo tortas. Es que el café está muy caliente, siguió excusándose la abuela Petrona. No le haga caso abuela, intervino la Tota, que escuchaba como por descuido la conversación. Venga que ya nos vamos. La Tota acompañó a la abuela hasta el extremo de la habitación, donde estaba ubicado el ataúd del abuelo Rogelio, no con demasiada facilidad, porque ya a esa hora de la noche el baile era casi tan alegre como frenético. Los parientes del difunto bailaban con los de la viuda, pero ellos no lo hacían con los anteriores, sino que preferían hacerlo entre ellos porque era una familia muy cerrada, y eso dificultaba las cosas para los parientes del difunto y para el paso de la Tota y la abuela Petrona, que se metieron en el baile un ratito para no quedar como unas aburridas.
A toda esta parentela se sumaban también los amigotes de las nietas del abuelo Rogelio, que se acomodaban a un lado de los bailarines, discutiendo cuál de las tías tenía las tetas más grandes, tratando de sobornar a los mozos, para obtener algún beneficio alcohólico y retándose mutuamente para ver quién se animaba a tocarle el culo a alguna de las tías. Finalmente, después de unos 15 minutos, la Tota y la abuela Petrona lograron atravesar el tumulto danzante, llegando hasta donde se encontraba el ataúd del abuelo Rogelio. Junto a él, la viuda, irguiéndose con gesto solemne intentando esconder la emoción. La abuela Petrona, después de intercambiar algunas palabras con la viuda, se abalanzó sobre el cajón dándole un abrazo, para después salir por la puerta principal seguida por la Tota, que aunque muy emocionada, no fue tan efusiva, sino que se limitó a besar tiernamente la tapa del cajón. La tía Perla siguió con la mirada a las dos ancianas desde su asiento hasta que se perdieron de vista, reanudando su ataque gastronómico contra los pastelitos rellenos. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, las serpentinas cubrían por completo el suelo, la música estuvo bárbara, hubo espuma y hacia el final se repartieron gorritos, pitos y matracas, que las viejas hacían sonar alegremente al compás de la bailanta. Tampoco faltó a la fiesta el coro de borrachines entonando una murgita y alguna que otra inolvidable retirada. Por supuesto que el abuelo Rogelio no se mantuvo al margen del festejo, pues fue arrojado por los aires, junto con su cajón, 87 veces, a pesar de las negativas de la viuda, que afirmaba que el abuelo no resistiría tanto ajetreo. No quiero olvidarme de la torta, que sin duda fue el momento más emotivo de la noche, porque el abuelo Rogelio, que se había quedado acostado toda la fiesta, se levantó un ratito para dar gracias a todos por haber asistido, dejarse sacar fotos con los concurrentes y después, escapándosele alguna lagrimita, se volvió a acostar para seguir descansando. Bueno, sigo yo XD, la historia se llama El diablo en el espejo. Estábamos todos tomando unas copas en un bar de mi ciudad. Estábamos de risas y bebiendo lo normal, cuando apareció un muchacho moreno, de unos 16 años, como nosotros. Alberto, uno de mis amigos que allí se encontraban, le saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con nosotros y hablamos durante unas horas. Al cabo de unas, más o menos, 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo, puesto que ya había anochecido y nos encontrábamos ahora en un botellón en un descampado. Nos contábamos historias terroríficas y acabamos realmente asustados. Entonces Safías, el chaval gótico amigo de Pablo, dijo que conocía una forma de ver al diablo. Le escuchamos con, la verdad, una atención de cuando te cuentan un chiste. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente. Textualmente, en Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, al poder ser negras, y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y sitúate, como dije antes, enfrente del espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos nos lo tomamos a broma, pero David, otro amigo con el mayor valor que he visto nunca, dijo que lo haría sin problema. Estábamos a 20 de diciembre, así que en 4 días lo haría, solo pedía que hubiese un testigo, y que sería en su casa. Ese testigo fui yo 24 de diciembre, las 23:55. Todo preparado y nadie que nos moleste. Entró David solo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Se cerró la puerta y esperé sentado afuera. Las campanadas sonaron, y yo estaba al acecho de que algún ser estuviese espiando para darme un susto, pero no pasó nada. Suspiré, aliviado, y llamé a David. No contestó. Atemorizado, abrí la puerta de un golpe, y encontré a David en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamé a la ambulancia a toda prisa y como pude, y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Yo no pude dormir durante meses, hasta que fui tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, me dijo a mí sus primeras palabras. Lo he visto. Tengo mucho miedo ahora, ya he conseguido dormir, pero David no es ya el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se le nota muy apagado, triste. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo. Y estará así hasta que se muera. Bueno, el siguiente se llama Los ojos iluminados.
Hola, primero que nada esta historia me la contó a mí un maestro que tuve en la secundaria, le creo porque era una persona seria y porque además el lugar donde vive y donde yo vivía es una zona muy enigmática y de muchos misterios. Resulta que dice que cuando era joven, como de unos 23 años, tenía un gran amigo al que le gustaba mucho ir a fiestas y andar con las chicas. Bueno, una noche fueron juntos a una fiesta, pero mi maestro, que se llama Salomón, se tenía que ir temprano, entonces su amigo no se quería ir aún, entonces dice que lo dejó en la fiesta. Ya como eso de las 2 de la mañana dice que su amigo se retiró de la fiesta y empezó a caminar para ver si tomaba un taxi. Cerca de ahí hay un puentecito y luego del puente están unas bancas como de un parquecito. Bueno, el caso es que el tipo vio una mujer sentada en una de las bancas, tenía un vestido blanco con adornos rojos, su cabello era largo, y traía un abanico. Platica, cuando la chica se levantó y empezó a caminar dándole la espalda y él por mujeriego se fue siguiéndola. Dice que él recuerda que caminó como 5 minutos detrás de ella. Cuando reaccionó, estaba en la entrada del panteón del pueblo. Debo aclarar que de donde él estaba hacia el panteón son como 2 horas caminando. Dice que cuando vio que la chica entró al panteón, él le gritó y le dijo: "Oye, ¿cómo te llamas?". En eso dice que la chica volteó y cuál fue su sorpresa, que sus ojos eran como 2 faros de un coche, y en eso cayó desmayado el tipo. Cuando despertó estaba en un jacal, como una cabañita sucia y mal hecha. Estaba ahí una viejita que le estaba sirviendo un té. Era una señora pepenadota que le dijo que lo había encontrado cerca del basurero con los ojos abiertos. Sentía que le ardían muchos los ojos, entonces como pudo la viejita lo ayudó a contactar a su familia. Regresó a su casa, ya habían pasado como 6 meses, pero él cada vez que cerraba los ojos veía los de la mujer que lo hipnotizó. Como su situación fue empeorando, lo internaron en un sanatorio en Xalapa. Y desde ahí, en lo poco que se ha recuperado, ha contado por partes lo que le pasó. Su amigo, mi maestro, dice que investigó y dicen que esa mujer se aparece a los hombres porque su novio un día por celos la mató y de los golpes que le dio, prácticamente le sacó los 2 ojos. Bueno, esa es mi historia, un poco larga lo sé, ya tiene como 7 años que no veo a mi maestro, pero creo que su amigo sigue internado. Atención. Yo tengo 12 años, esta historia me la contó una amiga de mi hermana que es mucho más grande y yo la escribí como si me hubiera pasado a mí, pero le pasó a ella. Bueno, el siguiente se llama Lo desconocido. Esto ocurrió un fin de semana que se presentaba perfecto. Discotecas, alcohol, chicas. Era viernes por la noche y mis padres no se encontraban en casa, ni lo estarían en todo el fin de semana. Estaba viendo la televisión, y poco a poco estaba acabando con mi paciencia. Decidí coger el teléfono y llamar a un amigo, o quizás un par. Cuantos más, mejor nos lo pasaremos. Con la libertad de estar solo en casa, cogí el teléfono y llamé a un par de amigos, para invitarlos a pasar un fin de semana en mi casa. Hice 5 o 6 llamadas. Tengo que decir que en 2 de ellas marqué un número erróneo. 2 de mis mejores amigos aceptaron mi invitación y vinieron a mi casa. Es una casa apartada de la ciudad. Picaron a la puerta. Decidí apagar la televisión, ya que me estaba aburriendo. Abrí la puerta y los recibí. Pasamos todos 3 juntos al comedor, y me di cuenta de que la televisión seguía encendida. Yo estaba seguro que la apagué antes de recibir a mis colegas. Aún así no le di mayor importancia. Como jóvenes que somos, nos pusimos a ver la tele y beber como hacemos normalmente, aprovechando la ausencia de nuestros padres en casa. Nos lo estábamos pasando de lo mejor. Risas, críticas a los programas que echaban por la tele, etc. Pero de repente, escuchemos un fuerte golpe, venía de arriba. Tony dijo que no era nada, que el viento probablemente habría abierto una ventana mal encajada. Se hacía cada vez más tarde, y nosotros continuábamos a lo nuestro, bebiendo, riéndonos y esas cosas. Empezaron a retransmitir un programa de efectos paranormales. La hora es indicada para que los niños no la puedan ver. Empezaron haciendo un reportaje en un cementerio. Apaguemos la tele, ya que esos temas no nos interesaban. ¿Por qué lo quitáis? ¿Tenéis miedo o qué? Vaciló Iván. Iván era el típico estudiante, bien plantado, que se hacía el valiente cuando estaba entre amigos. Pero que todos sabían que cuando está solo, es un rilado. Volvimos a encender la tele, para demostrar al estúpido de Iván, que ese programa no nos afectaba ni la más mínima. Nada más volver a poner el canal, pudimos ver la imagen, una sombra en un cementerio. Suponíamos que era de un reportaje. ¿Por qué no vamos nosotros a dar una vuelta al cementerio?, dijo Iván, disimulando su miedo en un gesto muy atrevido. Tony y yo al compás afirmamos esa pregunta. Cogimos ropa de abrigo, pues en una noche como esta, debíamos ir abrigados. También nos llevamos encima todo tipo de utensilios, móviles, linternas y como no una pequeña cámara digital.
Salimos de casa preparados para vivir una experiencia brutal. Me aseguré de cerrar la puerta con la llave. Nos encaminamos al cementerio de nuestro municipio, no quedaba muy lejos de mi casa. Íbamos comentando nuestras cosas, Iván iba entre Tony y yo, supongo que sería, para demostrarnos que es un valiente. Lleguemos a la puerta del cementerio. Había una ligera brisa. Intentemos abrir la puerta, y nos llevamos un susto. La puerta estaba oxidada, seguramente del tiempo en que ha estado inutilizada. Con un terrible esfuerzo, conseguimos desplazar la puerta lo suficiente como para colarnos en el cementerio. Una vez dentro, encendimos nuestras linternas, y procuramos no hacer mucho ruido. Tíos, no es bueno perturbar las almas de los difuntos, dijo Iván en una voz apagada. Tony y yo nos echemos a reír, y tratamos de calmarlo. Le convencimos de que no haríamos nada malo, y que no pasaría nada. Caminábamos poco a poco, alumbrando con las linternas cada centímetro que íbamos avanzando. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza, y como es de esperar, los ramos de flores depositados en los panteones de los difuntos, hacían un ruido de lo más espantoso. La cosa se estaba poniendo fea, teníamos mucho miedo, ¿para qué negarlo? Seguíamos avanzando, alumbrando todo lo que dejábamos atrás, mayormente tumbas. De repente algo me agarró fuertemente, y no tardé en darme la vuelta. Afortunadamente era Tony, me susurró que vio algo brillante en medio de la oscuridad, y que sentía miedo dentro del cementerio. Me lo dijo al oído, por tal de que Iván no se asustase más, lo dejamos correr, pensamos que fue una imaginación producida por el pánico. Pero poco después, sucedió lo mismo. Entonces no perdimos ni un momento, y fuimos a donde afirmo ver algo brillante. Lleguemos a un campo, de escasos metros, donde en medio había una pequeña habitación con una tumba dentro. Teníamos mucho miedo, parecía una toma de película, pero desafortunadamente era real. Volvimos a sentir un ruido dentro de esa misteriosa sala. Iván no aguantaba más, si seguía de brazos cruzados contemplando el recinto, le podría dar un ataque al corazón. Cuando nos dimos cuenta, Iván ya había entrado en el recinto. Tony y yo no teníamos el valor que Iván venció en una décima de segundo. Estábamos nerviosos, no nos dimos cuenta de que nuestro amigo entró allí adentro. Empecemos a gritarle, en cuanto saliera de allí nos iríamos, dejaríamos el cementerio y volveríamos a mi casa. Pero Iván no respondía, la angustia se aferró de Tony y de mí, no teníamos ni idea de qué le pasaba a Iván, volvimos a sentir un fuerte ruido que procedía de allí adentro. Le dije a Tony que me esperase, que le podía estar pasando algo a nuestro amigo, y que yo iba a entrar. Antes de entrar le advertí que no dejara de alumbrarme con la linterna. Me decidí, comencé a caminar hacia la obertura de la pequeña habitación, la luz de la linterna me quitaba un poco el miedo, pero no todo. Estaba a unos escasos metros de la puerta, cuando vi una sombra en el suelo. Avisé a Tony, yo sabía que algo malo le pasaba a mi amigo. Entré decidido para buscar a Iván, debía estar allí, porque entro y no lo vimos salir. Una vez dentro, el corazón se me aceleró al ver a Tony estirado boca arriba, tenía el móvil fuertemente sujeto entre sus manos. Se lo arrebaté en un gesto de impotencia y salí corriendo. Tony no tuvo que preguntarme nada, se echó a correr detrás mío. En la huida del cementerio, iba derramando lágrimas por mi amigo Iván, en ese momento no me fijé si estaba vivo o muerto, no atiné a tomarle el pulso. Solamente le arrebaté el móvil. Es culpa mía todo esto, pensé mientras iba corriendo. La puerta estaba a unos escasos 100 metros de distancia, y Tony corría velozmente detrás mío. La huida se nos estaba haciendo eterna, una vez delante de la puerta. Tuvimos que hacer un hábil gesto para esquivar la puerta, que anteriormente habíamos forzado para poder entrar. Una vez fuera del cementerio, suponíamos que el peligro había acabado. Pero no fue así, alguna cosa extraña, no pudimos ver concretamente qué, nos perseguía. Tony y yo, no teníamos otra opción que ir corriendo hacia mi casa e intentar encerrarnos y dar parte a la policía. Esa cosa extraña cada vez se nos acercaba más, dejé que Tony me pasara para así tenerlo controlado. No quería perder otro amigo, por mi culpa. Faltaba poco para poder ver mi casa, para simplemente verla. Cuando ya la teníamos en nuestro campo de visión, esa cosa que nos perseguía, al parecer aumentó de ritmo. Si seguíamos a nuestro ritmo acabaría atrapándonos. Teníamos una larga recta delante nuestro, le grité a Tony y le lancé las llaves. Ya que él iba primero, ganaríamos unos segundos abriendo la puerta. Tony no tardó en abrirla, yo estaba a unos metros de él, me estaba gritando pero yo no podía oír nada, solo veía su dedo señalando detrás mío, y su boca en un gesto de miedo. Me faltaban unos metros y estaría a salvo en mi casa con mi amigo.
Hice un último esfuerzo y entré la puerta, que posteriormente fue cerrada con una velocidad brutal, por parte de Tony. Echamos todos los pestillos posibles e incluso pusimos sofás en la puerta, para bloquear el paso de esa cosa extraña que teníamos detrás. Nos caímos al suelo muertos de miedo, no nos salían las palabras. En un mar de dudas, la puerta sonó repetidamente. Un golpe detrás de otro. No sabíamos qué podía ser, pero no queríamos abrir. Empezamos a echarnos cada vez más hacia detrás, hasta chocarnos con la pared de la entrada, no me acuerdo bien cómo, pero empezamos a pedir perdón, no recuerdo por qué, solamente pedíamos salir con vida de aquello. Volvió a sonar la puerta, y al cabo de un rato oímos la voz de Iván. «Abridme por favor», decía. Era un momento de tensión, la puerta cada vez se movía más, supuestamente Iván la golpeaba con más fuerza. Nos asomamos a la mirilla, y apreciamos a Iván lleno de sangre, con la ropa destrozada. No dudamos ni un segundo en abrirle la puerta para curarlo y llevarlo a un hospital. Desde esa noche, no hemos vuelto a venir a mi casa nunca más. Nos hemos cambiado de pueblo, y mi amigo Iván está ingresado en un psiquiátrico de Barcelona, donde lleva sin hablar desde el día en que le ocurrió aquel fatídico ataque en el cementerio. No sabemos qué le ocurrió, como no habla, nunca podremos saber qué le pasó. Solo tenemos una pequeña prueba que captó su propio móvil dentro del recinto. Aparece una sombra y sus propios gritos de pánico. Bueno, el siguiente se llama El psicópata. Una noche Max y Susanne transitaban en coche una estrecha y pedregosa carretera, si es que podía llamarse así, a lo largo de un extenso desierto que parecía situarse en los confines del mundo. Ambos llevaban meses de noviazgo y como jóvenes que eran uno de sus principales fines ulteriores era hacer escapadas para librarse temporalmente del estrés de sus insignificantes vidas rutinarias, paliaban sus ansias de aventura mediante esas salidas que solían hacer los fines de semana. Normalmente llevaban consigo algunos colegas, pero aquella vez no sería así, estarían solo ellos, sin curiosos, cosa que ambos agradecieron pero que poco después ambos acabarían lamentándolo muy profundamente, sobre todo él, porque ¿puede acaso un muerto lamentar su propia muerte? Las estrellas abarrotaban el cielo como cientos de hogueras en la bóveda celeste, llevaban horas sin ver ningún rastro de vida humana, de vez en cuando algún coche abandonado en el arcén y algún que otro tétrico hostal con una o dos luces encendidas que más bien parecían una abandonada casa del terror habitada por vampiros. Max puso la radio y tras un rato de música, fue interrumpido por una especie de avance informativo nocturno que comentaba la inexplicable fuga de un peligroso criminal y depravado sexual que por lo visto era bien conocido en la región por ser un violador en serie. Las pocas mujeres de la región llevaban largo tiempo sintiéndose con seguridad para transitar aquellas siniestras zonas, poco adecuadas para una chica por la gran cantidad de borrachos, violadores y camioneros depravados que transitaban las escasas gasolineras y bares que allí había. Cuando dieron el nombre del asesino, una inminente oleada de pánico inundó la columna vertebral de Max, se puso pálido como el mármol y hasta sintió náuseas, que le llevaron a tener que parar el coche rápidamente y salirse del vehículo para tomar aire fresco, no sin antes de que su amada, Susanne, le preguntara la causa de su alteración. Max se lo explicó. Oh. Si yo te contara, ese peligroso asesino es la causa de que noche tras noche terribles pesadillas abarquen mi mente y despierte en sudores fríos. Estoy seguro de que ese hombre ha estado pensando en la forma más cruel de matarme desde que entró en la cárcel, ya que desgraciadamente fui yo quien hice que le detuvieran. Lo encontré entrando en un puticlub de carretera situado a unas 30 millas de aquí y yo informé a las autoridades locales de que le detuvieran. Aún recuerdo esa terrible mirada provista de odio y de rojizos ojos maquiavélicos. No dijo más nada, pero aquella mirada fue suficiente para darme a entender de que tarde o temprano saldría de la cárcel como fuera y me buscaría para asesinarme hasta el fin del mundo si hiciera falta. Max salió del coche y para tranquilizarse un poco sacó un cigarrillo que se fumó lentamente. La certeza de que el protagonista de sus peores pesadillas estuviera libre y muy probablemente en aquel momento buscándole le causó un gran terror. Finalmente intentó olvidarlo un poco y se sintió mejor, tiró el cigarrillo y se volvió al coche. Bueno, ya se me ha olvidado un poco, prosigamos, dijo Max. Cuando este intentó poner el vehículo en marcha no pudo, cosa que le extrañó, salió y abrió el capó para ver si podía determinar el origen del problema.
Otra aventura más, pensó él, pero lo que él no sabría es que iba a ser la última. Llamó a Susanne, pero no contestó, creyó que se había quedado dormida, así que se acercó al asiento del copiloto y se percató de que Susanne no estaba. Max comenzó a temblar y a tambalearse del miedo, olía a whisky, no vio a su novia por ninguna parte, así que cogió la linterna y se internó entre los arbustos, vio un reguero de sangre que le llevó por un largo camino, apuntó con la linterna el reguero de sangre y lejos al final divisó una forma redonda y oscura. Se acercó corriendo frenéticamente y casi se desmayó al ver que se trataba de la cabeza de su mujer arrancada brutalmente con una expresión de terror en la cara. De pronto su linterna se apagó y quedó sumido en una impenetrable oscuridad. Estaba aterrorizado, casi sin quererlo pisó algo duro en el suelo, lo cogió con cuidado. Se trataba de una grabadora y algo más, un revólver. Cuando puso la grabadora, una voz ruda y espantosa habló. Te dejo la cabeza de recuerdo, gracias por el cuerpo, jajajaja, ahora podré satisfacer mis necesidades, jajajaja, ahí tienes un regalito para que hagas los honores por mí, para que luego digas que soy un hombre malo, jajajaja. Max lo comprendió, sabía que iba a morir de una forma horrible antes de llegar al vehículo, así que rápidamente cogió el revólver, se metió el cañón en la boca y disparó. Bueno, el siguiente se llama La pesadilla real. Hace unos meses atrás, unos señores amigos míos me pidieron de favor que les cuidara su casa ya que ellos iban a viajar. Yo acepté y cuando llegó la hora me fui a la casa solo, estuve viendo películas, haciendo un poco de ejercicio y como a las 8 de la noche me empecé a sentir mal, me empezó a dar calentura, me tomé unas pastillas y esperé que se me pasara el malestar. La casa era algo grande y subí al cuarto a descansar porque la fiebre empezó a regresar. Apagué todas las luces dejando solo la pequeña lámpara que estaba al lado de la cama. Era tanta la fiebre que no podía dormir, de repente empezó a llover y los truenos se hicieron presentes, aún así me dormí. Siendo como a las 10 de la noche, me desperté y vi que todo estaba inmensamente oscuro, la lluvia había cesado pero no así la fiebre que me atormentaba, mi celular se estaba descargando y antes de que se apagara busqué una lámpara de mano y prendí unas veladoras. De repente escuché unos pasos en la azotea y se me hizo algo raro. Escuchaba que caminaban con mucha lentitud, escuchaba unos rugidos como si fuera el viento y la cabeza me daba vueltas por la calentura que tenía. Bajé a la segunda planta a buscar otra linterna que estaba colgada sobre la pared. Cuando escuché que algo hizo ruido en la parte de arriba, me corrió un frío por todo el cuerpo y rápido tomé un cuchillo con la intención de defenderme. Quise llamar a alguien pero mi celular estaba totalmente descargado. Empecé a subir lentamente la escalera y cuando llegué al cuarto y abrí lentamente la puerta vi las veladoras apagadas. El miedo estaba apoderado de mi cuerpo, pero mi orgullo de haber sido un día militar salió a flote. Empuñé fuertemente el cuchillo con intención de defenderme y entré, alumbré por todos lados y no había nadie. Volví a prender las veladoras y busqué por todo el cuarto y ni rastro de que alguien hubiera entrado. Las ventanas tenían todos los barrotes completos y estaban totalmente cerradas. Mi fiebre empezaba a bajar, tal vez por el miedo o porque estaba sudando de miedo. Dieron las 12 de la noche y bajé nuevamente a la segunda planta. Estaba sentado en el sofá cuando escuché ruidos ahora afuera de la casa, en el patio. Tomé otro cuchillo y lo guardé en mi cintura, y salí con un miedo pero a la vez pensando que podían ser ladrones. Hacía mucho frío afuera, el viento rugía, un gran árbol hacía crujir sus ramas. Dirigí la luz de la linterna hacia el árbol y vi un ave como un búho. Cuando lo vi sentí que el alma se me salía, me controlé y lo observé, me quedaba viendo con sus grandes ojos como queriéndome contar un secreto. Pensé que tal vez por el frío busco refugio ahí. Me volvía a meter a la casa tratando de explicar todo en mi cabeza y al mismo tiempo olvidar todo lo que había pasado. La fiebre empezó nuevamente, me recosté en el sofá y empecé a delirar. Escuchaba voces en mi cabeza, ruidos por todo parecía una pesadilla. Escuchaba pasos en la azotea, los perros ladraban, el viento hacía rugir al árbol. Traté de subir al cuarto pero al entrar creo que me desmayé y no supe lo que pasó más. Al día siguiente amanecí acostado en la cama y se me hizo raro. Me levanté rápidamente y revisé todo. Eran como a las 6 de la mañana, estaba algo oscuro, toda la casa estaba normal y pensé que todo había sido una pesadilla. Salí al patio y cuando vi bajo el árbol, ahí estaba el búho muerto con la misma mirada. Con mi corazón agitado tomé mis cosas y salí hacia mi casa y todo el camino me fui pensando que todo pudo haber sido producto de la fiebre que me dio. Semanas después la señora de la casa fue atacada mientras dormía. Ella dijo que alguien salió de la pared y la trató de estrangular. Ella gritaba porque decía que este ser horrible era pequeño y con unas garras enormes. Cuando el marido prendió la luz, no había nada y la señora solo lloraba. Nunca les dije nada de lo que a mí me había pasado.
Hoy el solo recordarlo me eriza la piel porque son muchas experiencias sobrenaturales que he vivido. Chico extremo, espero que les haya gustado, comenten, puntúen, y suscríbanse, hasta la próxima.